noche de este mensaje es: Dios tiene el poder para dar vida a lo que parece muerto. Amén. Aleluya. Amén. La vida en muchas ocasiones nos coloca en situaciones donde todo parece que ya ha terminado, que todo ha acabado. Hay momentos en que el dolor, el fracaso, el pecado o la desesperanza nos hacen sentir como si estuviéramos en un desierto sin salida. Son esos momentos en los que el alma se cansa, el corazón se debilita, la fe parece apagarse. Momentos en los que oramos y sentimos que el cielo guarda silencio. Momentos en que miramos alrededor y no vemos respuestas, sino ruinas. Ajá. Todos, sin excepción, hemos atravesado etapas así. Amén. Etapas donde lo que antes tenía vida, ahora parece seco. Ajá. Donde lo que antes ardía, ahora solo queda cenizas. Amén. Donde los sueños que un día nos levantaban por la mañana, donde las metas que nos habíamos trazado, parecen enterrados bajo el peso de la realidad. Y es precisamente en ese contexto donde la palabra de Dios se vuelve viva, poderosa y necesaria. Amén. Es en esos instantes cuando la visión de Ezequiel en el capítulo 37 resuena con mayor fuerza. No se trata de una historia bonita, no se trata de una metáfora poética, sino de una escena cruda y confrontadora. Un valle lleno de huesos completamente secos, dispersos por todo el valle. Un escenario no transmite esperanza, sino muerte. No anuncia futuro, sino final. Humanamente hablando, allí no había nada que hacer. Sin embargo, este pasaje nos enseña que Dios no huye de los valles, ni evita los escenarios imposibles. Al contrario, es en los valles donde Dios se revela con mayor poder. Es en los lugares de muerte donde Él manifiesta su vida. Es en aquellos que el hombre ya dio por perdido donde Él comienza a orar. Este pasaje no fue dado únicamente como un mensaje histórico para Israel en el exilio babilónico, aunque ciertamente sí lo fue. También es una revelación eterna del carácter de Dios y de su manera de actuar con el pueblo. Habla de restauración cuando todo parece destruido, de esperanza cuando todo parece acabado y de vida cuando todo parece muerto. Sí, Señor. Santo. Hoy, al acercarnos a este texto, no lo hacemos como simples lectores o oyentes de una historia antigua. Nos acercamos como personas que también conocemos el valle. Personas que también hemos sentido la sequedad en nuestra vida. Personas que también hemos experimentado momentos de pérdida, cansancio y desesperanza. Y la gran pregunta aquí no es que si el valle existe, porque el valle sí es una realidad y una realidad bien grande. La gran pregunta es si Dios todavía tiene el poder para traer vida a aquellos que ya han dado por muertos en medio. La visión de los huesos secos nos confronta, nos sacude y nos invita a creer que aun cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo la última palabra. Ezequiel es transportado por el Espíritu a un valle, no de flores ni de vida, sino de muerte. La descripción es impactante. Huesos secos, dispersos, olvidados. No eran restos recientes, sino esqueletos que el tiempo había consumido. La sequedad extrema era evidencia de que toda posibilidad humana de restauración había desaparecido. Este cuadro no es casualidad. Dios quería que el profeta entendiera a través de esas imágenes lo que el pueblo estaba viviendo. Jerusalén había sido destruida, el templo quemado, la nación humillada y exiliada. Era como si toda la identidad de Israel se hubiera reducido a un montón de huesos abandonados en un valle de ruinas. A veces Dios nos permite contemplar la realidad de toda su crudeza. Nos coloca frente a nuestro valle interior para mostrarnos que sin Él no hay esperanza de vida. El valle de huesos secos representa el punto más bajo de nuestra condición humana. Cuando ya no hay fuerza, cuando los recursos se agotaron, cuando los sueños murieron y cuando parece que no queda nada por rescatar.
Dios mismo interpreta la visión en el versículo 11 cuando dice, esos huesos son toda la casa de Israel. Ajá. La nación se sentía sin futuro, Amén. seca, sin vigor espiritual ni nacional. Amén. Pero en el simbolismo es más amplio. Sí, Señor. Esos huesos son también un retrato del ser humano sin Dios, Eso es. esclavo del pecado, Vamos. muertos en delitos y pecados, Vamos. sin capacidad de salvarse a sí mismo. Eso es. Lo dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en pecados, delitos, en vuestros delitos y pecados. Yes. Esos huesos son una imagen de la sequedad espiritual, religiosidad sin fuego, corazones endurecidos, vidas que aparentan estructura, pero carecen del soplo del Señor. Espíritu Santo. Vamos. Son el reflejo de la desesperanza que experimentamos en las pruebas de la vida. Cuando una familia se desmorona, cuando un ministerio cae, cuando la salud se deteriora o cuando los sueños son enterrados. Amén. Todos en algún momento atravesamos nuestro propio valle de huesos secos. Puede que no sea un exilio físico, pero sí un cautiverio interior. Amén. Los huesos secos pueden representar el matrimonio que parece irreparable, Sí. la fe que se enfría hasta convertirse en costumbre, Yes. el ministerio que antes era un fuego ardiente que ahora parece convertirse en rutina, Poderoso. o una vida marcada por fracasos que parecen definitivos. Aleluya. El mensaje de la visión es claro. Aunque los huesos estén muy secos, Dios todavía tiene la última palabra. Amén. Donde Dios ve un final, Dios ve un principio. Donde Dios ve muerte, donde nosotros vemos muerte, Dios ve vida. Dios le plantea a Ezequiel una pregunta directa en el versículo 3. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta no es retórica, es un desafío. A primera vista la respuesta lógica será, no, eso es imposible. Ahí no hay nada que hacer. Vale. Pero el profeta le responde a Dios con reverencia. Señor Jehová, tú lo sabes. Vamos. Ezequiel reconoce dos cosas. Su incapacidad humana para resolver la situación y la soberanía absoluta de Sí, Dios Señor. para obrar un milagro. Bonito, papá. Aquí está la clave de la fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de reconocer que Dios las tiene. Amén. La fe no niega la realidad de la sequedad, pero afirma la capacidad del Señor de revertir lo imposible. Antes de hacer un milagro, Dios nos hace mirar de frente nuestra incredulidad. Nos pregunta, ¿crees que yo puedo levantar lo que está muerto? Qué lindo, papá. ¿Crees que yo puedo levantar lo que está muerto? Abraham enfrentó esta pregunta cuando recibió la promesa de un hijo en su vejez. Marta la escuchó cuando Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. El centurión la respondió cuando él reconoció que bastaba una sola palabra para que lo imposible sucediera. Amén. La pregunta de Dios sigue siendo la misma para nosotros hoy. Gracias. ¿Crees que Él puede traer la vida a tu valle? ¿O piensas que tu situación ya no tiene solución? Sí, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Dios no solo le muestra la visión, ni se limita a hacer un milagro directo. Le da a Ezequiel una tarea. Profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. La vida no vuelve por estrategias humanas, Vamos, sino vamos. por palabra que sale de la boca de Eso Dios. es. La restauración no comienza con emociones ni con técnicas humanas. Amén. Comienza con la palabra que es viva y eficaz. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La palabra crea vida donde todo estaba muerto. Así como en el principio Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Amén. No importa lo seco, lo arrimado o lo perdido que parezca. Cuando la palabra de Dios se proclama, algo comienza a moverse. Amén. Ezequiel obedeció y profetizó. Entonces se produjo un proceso. Los huesos comenzaron a juntarse con los huesos. Tendones se comenzaron a formar. Vale. Lo que estaba disperso empezó a tener orden. Amén. Se formaron tendones, carne. La estructura volvió a tomar forma. Aleluya. La piel lo cubrió. Externamente ya no eran huesos secos, Vamos. sino eran cuerpos completos. Pero había un detalle. Aleluya. Amén. Un pequeño detalle. Todavía no tenían vida. Eso es. Esto nos enseña que la restauración espiritual es progresiva. Podemos ver orden, estructura, incluso apariencia de vida, pero sin el soplo del Espíritu Santo todo sigue vacío. Amén. La palabra nos da dirección,
nos organiza, nos prepara, pero necesitamos el aliento divino para experimentar vida verdadera. La palabra y el espíritu trabajan juntos. Primero ordenan, luego llenan. El momento culminante de la visión no fue solo ver huesos cubiertos de carne y piel. Aunque la estructura estaba completa, aún faltaba lo esencial, el aliento de vida. Dios le ordena a Ezequiel: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Solo dice en el versículo 9. Ahí encontramos un principio espiritual profundo. Sin la obra del Espíritu Santo, todo esfuerzo humano queda incompleto. Podemos tener organización, podemos tener estructura, podemos tener programas, talentos y hasta buena moral. Pero si el soplo del Espíritu Santo no está presente, seguimos siendo como cuerpos sin vida. El Espíritu Santo da vida al creyente, como Jesús le explicó a Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu da vida a la iglesia y da vida a las promesas de Dios. Tal vez Dios te está mostrando planes o visiones, pero parecen inertes. El Espíritu es el que activa, acelera y cumple lo que Dios ha hablado. Muchos hoy caminan como huesos secos, con carne y piel, pero sin aliento. Cumplen religiosamente, asisten a los cultos, sirven en ministerios, pero carecen de la relación viva con el Espíritu Santo. La rutina se convierte en un sustituto de la vida espiritual. La visión de los huesos secos nos recuerda que no basta con apariencias externas de vida. Necesitamos la vida interior del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos clamar cada día: ven, Espíritu de Dios, sopla vida en mí. Aleluya. Dios le aclara a Ezequiel que los huesos representan la casa de Israel, que decía: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas. En el versículo 11, en su contexto inmediato, la visión hablaba de la restauración nacional y espiritual del pueblo de Israel tras el exilio. Dios promete restaurarlos, traerlos de vuelta a su tierra y poner su espíritu en ellos. Y esta promesa se cumplió en el regreso del exilio y se manifestó de la manera poderosa en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Este mensaje se extiende a la humanidad, a la iglesia y a cada creyente. Este pasaje nos recuerda que no hay situación demasiado muerta para que Dios no pueda traer vida. Una familia puede ser restaurada, una vida marcada por el pecado puede ser regenerada, una iglesia apagada puede ser reavivada y una sociedad en crisis puede experimentar un mover de Dios y ser transformado. Amén. Cuando Dios habla, la esperanza vuelve a nacer. Cuando Dios declara vida, la muerte pierde su autoridad. Vamos. El Valle de Huesos Secos no es solo un relato profético del pasado, es también un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia realidad espiritual. Cada creyente, cada familia, cada iglesia y hasta la sociedad entera en algún momento se han encontrado de frente con un valle de muerte espiritual. El mensaje de Ezequiel es un llamado a mirar de frente a nuestra condición y a creer que Dios tiene el poder para transformar la sequedad en vida abundante. Qué lindo Dios, amén. Muchos cristianos confiesan tener vida, pero interiormente se sienten que caminan como esqueletos espirituales. Hay quienes han perdido la pasión por la oración, convirtiéndola en un simple ritual. Otros han dejado la palabra de Dios de un lado, cogiendo polvo en una esquina, mientras buscan soluciones humanas para sus problemas, cuando tienen la palabra ahí mismo en las manos. Hay quienes cargan con la fe debilitada por los golpes de la vida, las dudas y las luchas internas. Pero el valle nos recuerda algo poderoso, que aunque los huesos están esparcidos, secos y sin esperanza, el Espíritu de Dios tiene el poder de traer vida nueva. Quizás hoy te sientes desanimado, quizás te sientes apagado, lejos de Dios, aleluya. Pero el mismo Espíritu que levantó a ese ejército en la visión de Ezequiel es el mismo Espíritu que hoy puede levantarte, que hoy puede restaurarte y puede soplar vida en tu ministerio, en tu casa, en tu familia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Él puede devolverte la
la fuerza para tú seguir adelante. Dios no quiere esqueletos espirituales ni creyentes que solo sobreviven. Él quiere hijos llenos de su presencia, encendidos por el Espíritu y fortalecidos por su poder. Amén, gloria a Dios. Nuestros hogares también pueden convertirse en valles de huesos secos. Cuando la comunicación se rompe, cuando se desaparece el respeto, cuando el pecado entra y destruye lo que una vez fue un lugar de amor, de armonía, se puede transformar en un campo de ruina emocional. Eso así. Hay matrimonios que viven juntos, pero están separados en espíritu. Hay padres e hijos que comparten el mismo techo, pero no comparten vida. El mensaje del valle es esperanzador. Dios puede restaurar lo que parece muerto. Él puede devolver la ternura a los matrimonios, puede sanar las heridas de los hijos heridos y volver a unir lo que el enemigo intentó destruir. Lo que hoy parece imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando el Espíritu Santo sopla en una familia, esa casa se convierte en un altar vivo, donde reina la paz y el amor de Cristo. No podemos negar que hay iglesias que han atravesado tiempos de sequedad también, porque ha sucedido. Congregaciones con estructuras, programas, actividades, pero sin el soplo del Espíritu. Todo parece estar en orden, pero falta vida. El Valle de Huesos Secos nos invita a creer en un avivamiento genuino. No se trata de llenar las bancas, ni de multiplicar las actividades, ni hacer eventos, sino permitir que Dios haga descender su Espíritu Santo y que transforme vida. Una iglesia que ora, que se humilla, que busca la presencia de Dios, puede levantarse como un ejército imparable, llevando vida donde solo hay muerte espiritual. Vivimos tiempos marcados por violencia, injusticia, desesperanza. Hay crímenes por doquier, donde quiera que tú mires, están muriendo niños, que si el esposo mató a la esposa, que si aquel le robó esto, que si un niño se suicida. Todo. Es una cosa que en estos tiempos ya uno no puede ni ver el televisor. Eso es verdad. Muchos vemos el futuro con temor, pero la visión de Ezequiel nos recuerda que ninguna nación está fuera del alcance de Dios. Un avivamiento genuino donde puede comenzar en un corazón, extenderse a una iglesia y transformar una sociedad completa. La visión no solo muestra un milagro instantáneo, revela un proceso espiritual que sigue principios eternos. Primero, es necesario reconocer nuestra condición. Mientras negamos nuestra sequedad, permanecemos en ruina. Pero cuando nosotros confesamos nuestra necesidad, abrimos la puerta a la gracia de Dios. Luego viene la palabra. Los huesos comenzaron a moverse cuando escucharon la voz de Dios. La restauración comienza cuando volvemos a darle lugar a la palabra viva de Dios, cuando abrimos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Después viene la obediencia. Ezequiel obedeció. Aunque la orden parecía ilógica y parecía algo de loco, él obedeció. Amén. La fe se demuestra cuando obedecemos, aún sin ver resultados. Amén. Y finalmente, pero no menos importante, el soplo del Espíritu. Sin el Espíritu, todo queda incompleto. Eso es verdad. Solo Él puede convertir el cuerpo formado en un ser viviente. Y cuando la vida llega, los huesos no solo se levantan como ejército. Dios nos restaura no solo para sentirnos mejor, sino para que nos convirtamos en testigos de su gloria, en instrumentos de su reino y en soldados de su ejército. Amén. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe, ya no somos huesos secos, sino un ejército de vida, esperanza y victoria. Con esto vemos que el mensaje del valle de huesos secos no es un simple pasaje del Antiguo Testamento, sino un mensaje profético para nuestra vida ahora. Amén. Dios quiere soplar sobre nuestra sequedad personal, sobre nuestra sequedad familiar, ministerial y social, llevándonos a un proceso de restauración que nos transforme en un pueblo fuerte, Aleluya. lleno de fe y lleno del Espíritu Gracias, Santo. papá. Qué bonito, Dios. Aleluya. El cumplimiento más glorioso del Valle de los Huesos Secos se revela en Jesucristo. Amén. Él venció la muerte, Amén. resucitó al tercer día y abrió el camino para que todos
que en Él creen reciban vida nueva. En la cruz la humanidad parecía derrotada. Satanás se creía que había ganado, pero lo que parecía un valle de muerte se convirtió en victoria. En Cristo somos nueva creación. Lo viejo pasó, lo seco recibió vida y lo muerto resucitó. Cristo no solo salva individuos, Él forma un pueblo, forma un ejército vivificado por el Espíritu Santo, llamado a proclamar vida en medio de la muerte. Amén, amén. Qué bonito, papá. Y con esto termino, hermano. La visión del valle de los huesos secos nos deja una verdad eterna. Dios sigue siendo el Dios que da vida a lo imposible. Amén. Donde tú ves ruina, Él ve restauración. Amén. Donde tú ves muerte, Él ve vida. Él ve un ejército. Amén. Quizás hoy tú te encuentras en un valle personal, un matrimonio en crisis, un corazón desanimado y quebrantado, una vida de oración apagada o un ministerio que parece estancado y sin fruto. Tal vez siente que ya no tiene solución, que lo perdido no se puede recuperar, que lo roto ya no se puede reparar. Pero yo te tengo noticias en esta noche. No hay sequedad tan profunda que el Espíritu Santo nos pueda transformar en río de vida. Donde tú ves hueso, Él ve un ejército. Donde tú ves ruina, Él ve restauración. Donde tú ves un final, Él ve un comienzo. Cuando no encuentras salida, Él abre camino. La restauración no viene por esfuerzo humano ni por estrategias terrenales, sino por el soplo del Espíritu Santo. Lo que nos mantiene vivos, fuertes y perseverantes no es nuestra propia fuerza, sino la vida de Dios en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así como el aliento divino levantó aquellos huesos, el Espíritu Santo es quien levanta al creyente, quien da fuerza a la iglesia y quien enciende la esperanza de la humanidad. Ezequiel tuvo que creer y obedecer una palabra que parecía absurda. Asimismo nosotros estamos llamados a creer en un Dios que hace posible lo imposible. Amén. La fe no consiste en ver primero y luego creer, Exacto. sino en confiar aun cuando todo a nuestro alrededor parece muerto. Ajá. Ezequiel vio huesos secos convertirse en un ejército inmenso. Eso hace. Tú también puedes ver cómo Dios transforma tu vida y tu valle de muerte en un valle de vida abundante. Lo que hoy te entristece, mañana será testimonio de victoria. Lo que hoy te parece destrucción, mañana será historia de restauración. Amén, El amén. mensaje es claro y eterno, hermano. Con Dios siempre hay esperanza. Eso. Él sigue siendo el mismo Dios hoy, el que levantó los huesos secos, que se levantó de los muertos y que puede resucitar tu vida. Así que profetiza sobre tu vida, Eso. profetiza sobre tu casa, Amén. profetiza sobre tu matrimonio, profetiza sobre esta casa, tu iglesia, y declara que Dios trae vida donde todo lo que parecía estar estancado, todo lo que parecía estar muerto, Dios lo trae vida y sopla su espíritu. Dios le bendiga, Dios le guarde. Poderoso.